y no sé cómo se dice, y buenas Pascuas, puede ser. Y nada, antes que empiece, lo de Academia Europa está siguiendo su ritmo. Tenemos 2 sesiones italianas con más gente hablando, 2 sesiones francesas por semana, tenemos una sesión griega, una sesión española, como podéis ver, y vamos a ver si vamos a organizar también una sesión inglesa. Y como con el confinamiento, yo creo que cuando nos desconfinen será de toda manera bastante lento antes que se vuelva a la normalidad de organización de conferencias y todo eso. A lo mejor se podría pensar hacer menos a menudo, pero bastante con cierta frecuencia, seguir más o menos con lo del poder contactar y hasta poder contactar de manera un poquito más, ¿cómo podemos llamarla? También concreta y organizacional, porque es muy bueno, buenas tardes, es muy bueno, la teoría es muy buena, pero decía un cantautor de izquierda italiano, que era también un comediógrafo muy importante, muy bueno, que se murió hace 20 años, un poquito menos, se llamaba Giorgio Gaber. Hablaba mucho a su pueblo, que era el pueblo de la izquierda. Dijo, la sola diferencia que hay entre nosotros y un burgués normal es que nosotros sabemos que estamos en la mierda lo más total. Con lo cual quiero decir que cuando la teoría nos explica todo cómo funciona y todos los males del mundo y todo lo que queramos, no sirve para nada si luego no conseguimos hacer algo para cambiar algo o para crear algo al lado. Eso me parece lo más importante, con lo cual tenemos por lo cual tenemos que ir. Entonces, bueno, digo, ahora son las 6:03, a las 6:05 empezamos. He hecho, pero no se puede tener así la conferencia porque sea demasiado aburrida, pero he hecho unas cuantas diapositivas sobre el argumento que están en PDF. Yo la voy a explicar, pero luego puedo enviar el PDF a todo el mundo. Porque está en español. Bueno, a lo mejor habrá algo que corregir porque lo he hecho yo, pero creo que aparte faltas de forma de la frase o a veces de gramática, yo creo que de todas maneras se pueden comprender. Bueno, 6:15, 6:05, vamos empezando. 6:05, vamos empezando. Y luego las preguntas se hacen por la chat que tenemos ahí al lado, a ver si la gente ahora solamente ha saludado, yo creo. Sí, vale. Buenas tardes a todos. Bueno, 6:05 vamos a empezar. La gente que si viene más gente, la vamos acogiendo durante todo. Digamos, el poder. Hoy hablamos del poder. Sabemos más o menos todos que el poder, por lo menos como lo representamos hoy, es algo de muy concentrado, porque hay concentración de riqueza y de poder en manos de unas pocas familias. Y hay poderes muchos más fuertes que cualquier poder institucional, que son poderes internacionales, internacionalistas y privados. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué relación existe, pero entre los poderes fuertes y los poderes institucionales que estos poderes fuertes están suplantando? La pregunta es que nos ponemos a menudo son, ¿es posible afectar al primero, o sea, al poder fuerte, a través del segundo, o sea, del poder institucional? La idea general, un partido que sea Vox, que sea el Front Nacional, que sea la Liga, que sea lo que queráis,
dice voy al gobierno y desde el gobierno voy a romper con los poderes fuertes o por lo menos discutir con ellos. ¿Eso es posible? Es posible acceder a poderes institucionales a través de la competencia regular, o sea, es posible de toda manera llegar donde esta gente que quiere llegar si no es patrocinado por algún poder fuerte. Se puede cambiar la cultura dominante, esa es otra cuestión. Se pueden cambiar las relaciones de poder, que son otras cuestiones. Otras preguntas que son más distintas y que hay que calcular de eso. Bueno, vamos empezando por una cosa. Por los antiguos griegos, las polis, corrían dos riesgos, de caer bajo la tiranía o en la anarquía. Hoy vivimos en un sistema general donde hay los dos al mismo tiempo. Y la relación con la política, aparte los que la hacen como profesión, y como profesión hacen eso como podrían hacer una carrera en la policía municipal o una carrera en cualquier oficina. Aparte de esos, la gente que tiene ideas o que tiene ganas de algo procede casi en una imagen de sonambulismo. Y hay dos tentaciones opuestas para la gente que dice así no puede conseguir. Hay dos tentaciones opuestas. La primera es de cambiar todo mediante la participación en el sistema político, con la esperanza de cambiar algo simplemente haciendo eco de las demandas populares. O sea, vamos a decir, por ejemplo, al capital internacional que hay trabajadores que quieren el puesto fijo. Digo como una tontería. Y una vez que se lo hemos dicho, o luego hay otra hipótesis, la de oponer antagónicamente a un sistema otro sistema radicalmente diferente. Pero son dos opciones no realistas. Porque la primera tentación, que se puede definir como pseudo pragmática, no tiene nunca en cuenta las relaciones del poder y el hecho que nunca es el consenso, nunca son las tesis, nunca son las convicciones que realmente cambian la política. Son los resultados prolongados y permanentes de los conflictos ganados. O sea, quiero decir que una fuerza que recoja un ánimo, un sentimiento popular masivo y mayoritario, no puede cambiar nada si no es capaz de conquistar y crear poderes suyos. Si lo dejas solamente en el hecho que te están votando, nunca llegarás en la mesa con algo de concreto. La segunda tentación, la tentación apocalíptica, es la que espera que todo se derrumba un día y vamos a encontrar una situación nueva y natural. Si dejamos estas dos tentaciones, que las dos son irrealistas, hay que ponerse la cuestión si se puede intervenir. ¿Cómo? Pues se puede intervenir con un disco duro, que es tu cosmovisión o Weltanschauung, y con un pragmatismo que tenga en cuenta de las dimensiones reales que ya tienes, de las relaciones del poder y de la realidad tal como es. Si llegas a juntar esto
disco duro, o sea, de esta cosmovisión, con este pragmatismo en el actuar, eres como un centro, el disco duro, una circunferencia, lo que se refiere al pragmatismo, que cuanto más ancha su rayo, tanto más va a proceder. Pero no se puede anchar un rayo si no se sale de un centro. Eso se olvida bastante siempre, bastante menudo. Empezamos por el lado de tiranía, porque tenemos que ver el efecto tiranía y el efecto anarquía para entender lo que se puede realmente hacer. Las oligarquías dominantes ahora no tienen muchos problemas porque no tienen que enfrentar a ningún contrapeso popular, porque no hay ninguna fuerza popular organizada. Y no hay una fuerza popular organizada por razones bastante lógicas. O sea, porque no hay organizaciones sociales y políticas concretas, ni sindicales. Entonces, el sistema globalizado postdemocrático abruma las soberanías nacionales y populares desde arriba a través de una estrategia que se puede definir trotskista o neotrotskista. Desde abajo, la fuerza de las cosas, la fuerza imparable de las cosas, las dinámicas, les ayuda a este cambio en el cual no hay nada de constructivo, de sólido. Porque estamos en una época bastante particular en la cual, como dijo el economista Geminello Alvi ya hace 25 años, hablando de los satélites, hemos entrado en la era del nomos del aire, que se añade a los nomos del agua, el nomos de la tierra, y que está cambiando por completo nuestra manera de vivir. Bueno, sabemos que la autocracia o la autocracia es absoluta y nos damos cuenta. La cuestión es que es una cumbre inaccesible, o sea, la parte superior de la pirámide está compuesta por los propietarios de la riqueza y de la comunicación mundial, así como los terminales de la política que abarcan lo que fue y lo que será. Así, Davos, el G7, el G20, etc., actúan como consejos de administración del mundo del caos organizado. Todo eso, pero una pregunta que tenemos que ponernos, y ya hemos hablado de eso con la sesión de la soberanía, era si esta parte superior de la pirámide es cohesiva. Lo es seguro en salvaguardar sus intereses de parte, de casta, de clase, pero no lo es tanto en la dimensión interna, donde los conflictos intestinos son altos y las oposiciones son significativas. O sea, se van creando líneas de fallas que son útiles para comprender las cosas y ver dónde se puede interesar. Pero tenemos que considerar que la fluctuación de equilibrio entre los marcos de la hegemonía planetaria estadounidense, la bipolaridad o el multipolarismo, la crisis de correspondencia entre el surgimiento de países ex-pobres y el declive occidental, todo eso nos ofrece una imagen constante equilibrada del desequilibrio. O sea, el mundo parece que está siempre derrumbándose de un lado o de otro, pero es muy equilibrado. Pero cuando es equilibrado, está igualmente desequilibrado. Lo que pasa es que a donde hay juegos, hay solamente unos jugadores, los demás no juegan. Esa es el problema principal. Aparentemente el poder real es incalzable, porque es una reserva de las élites restringidas que viven muy por encima de los mortales comunes, pero que tienen sobre estos últimos facultades de vida o de muerte, como nos damos cuenta todos los días. Solo la permanencia, o más bien la refundación de un poder que es una expresión de una vasta base, pero que todavía es poder por sí mismo, o sea que es un poder económico, militar, financiero, tecnológico y o cultural,
puede entrar en discusión directamente con poderes reales sin convertirse en un componente oligárquico. Con lo cual, hay que empezar a reflexionar sobre algo que no sea solamente el hecho de decir vamos a ganar la elección o vamos a decir ya está con los inmigrantes, porque todo eso no sirve para nada si tú no te has dado, no te estás dando una fuerza de organización que los leninistas llamaban la organización de clase, o que luego Mussolini o Hitler han transformado en la organización de pueblo. Si no vas a trabajar con organización, no conquistas un poder, no creas otro poder, todo lo que haces es solamente decir cosas. Lo que tenemos que tener siempre en la cabeza cuando hablamos del poder, de los poderes reales, no es solamente lo que vamos a decir, nos han usurpado, son asesinos, son hijos de putas, son conspiradores. Hay otras cosas que tenemos que pensar. Los poderes reales son dominantes justamente porque precisamente son reales, o sea, tienen una capacidad de ser reales. Luego, el sistema institucional, demócrata, democracia parlamentar y tal, es obsoleto porque corresponde a un modelo social y político que ya no existe y se atribuye a las cuotas de soberanía que ya no existen. Con lo cual, eso no quiere decir que la elección es una mierda, sí, lo es, pero que es una mierda y ya está. No quiere decir que que es inútil trabajar con un partido, por un partido, fuera de un partido, dentro de un partido. Lo vamos a explicar más bien la semana que viene, pero lo vamos a discutir hoy también. Es que hay que saber que lo que se refiere al aspecto electoral tiene una gran fuerza psicológica para la gente, para crear una masa en la cual hay que trabajar, porque si la idea del partido hoy es la de ir ganando poder al interior del Parlamento para llegar a ganar el gobierno, para cambiar las cosas, es totalmente inútil. Y luego hay que decir, lo decíamos antes, que no existe ya una articulación sociopolítica orgánica, especialmente ahora que los instrumentos habituales, sindicatos o partidos, han perdido casi por completo su poder de negociación, porque no tienen poder de negociación. Un día tenía su poder de negociación, los obreros paraban los brazos y iban con chantaje contra el chantaje del empresario. Quien ganaba, ganaba. Hoy, si vas a parar los brazos, él se va directamente a Rumanía. Y le has dado solamente un placer. Con lo cual, todas las organizaciones antiguas ya no funcionan. Entonces uno se dice, ¿qué podemos hacer? ¿Solamente una revolución cultural? ¿Un gran cismo? ¿O se pueden hacer las cosas de manera sistemática y productiva? Porque yo creo que eso hay que imaginar, porque solamente la batalla de las ideas no significa, pero no va demasiado fuerte. Vamos ahora a ver la otra cara del poder de hoy, que es que para algunos es la anarquía. Esa anarquía que ya sabemos que se dice que ahora con Internet, con web, con los nuevos influencers, con todo esto hecho que se cambian las cosas, que es que hasta nos han contado que las revoluciones, las primaveras árabes eran por Internet y todo eso, se dice que hay una nueva organización del bajo, nuevos poderes del bajo, lo cual es al mismo tiempo cierto y falso. ¿Por qué? Porque como la organización de antes del poder, la que conocíamos hasta los años 80, era bastante articulada y ha habido una polarización siempre mayor,
como ha habido una polarización en el alto, ha habido una deflagración en el bajo. Y según un sociólogo, pero de élites financieras venezolano, que se llama Moses Naim, tenemos hoy, para él, hay que registrar 3 revoluciones en acto que cambiarían la manera de la sociología del poder. Son la del más, la de la movilidad y la de la mentalidad. ¿Qué quiere decir? La revolución del más es la revolución del número. O sea, estamos hablando de Guénon visto, visto por otra óptica. La revolución del número, el reino de la cantidad, la sobreabundancia de nacimientos, no nuestros porque nosotros estamos muriendo, ese es un problema muy importante, y de los números, donde las burbujas financieras, etc. La segunda revolución sería la de la movilidad, o sea, se trata de la movilidad de las masas, nunca ha habido como hoy, de los millones y millones de migrantes, de los viajeros, la movilidad de Erasmus, de vuelos bajo costo e incluso del iPhone. Ahora, con lo del COVID, eso se está parando un poco, a lo mejor se parará bastante, pero es una impresión porque han creado un numerismo interno, incluso una dimensión estática, y nuestra adaptación antropológica a la sociedad líquida. Y la tercera revolución es la revolución de la mentalidad, que es a su vez hija del número y de la movilidad. Se puede definir como la certeza de la incertidumbre. Es el no moldear un patrón hasta el rechazo del arquetipo y las raíces. En este nomadismo social y cultural, la falta de una estrella polar hace que todo sea igual y posible, todo relativo, atomizado en sin forma, hasta la teoría del género. Todo eso es la deflagración hacia la anarquía. En el lado de la anarquía, todo es teóricamente posible. Esas revoluciones debajo van en la misma dirección de la revolución o la subversión de arriba, pero no está escrito en ninguna parte que deban ir exactamente a las direcciones que van. Depende también de quién entre en el viaje. Y implican factores destabilizadores del poder clásico, de la soberanía política, que tiene más dificultades para estabilizar el número, para enfrentarse a ciudadanos volátiles e internacionalizados, que sobre todo no tienen ya los códigos de antes. Eso hay que considerarlo. La política misma se encuentra desplazada frente a estas revoluciones y al poder. Solo los administradores del poder asumen hoy un papel político efectivo. Los demás son actores. Pero la naturaleza tiene un error al vacío. Por lo tanto, todo lo que se ha perdido del poder anterior se ha condensado a su vez en nuevos poderes atomizados, sectoriales, partidistas, que se forman en la periferia y en la base, que ofrecen alimento para el pensamiento, solamente que son deflagrados, como dije antes. Pero algunos aprovechan muy bien de esta situación, y son las minorías, las organizaciones fanáticas y minoritarias, que crecen magníficamente. Y vamos a ver ejemplos. En América Latina, las iglesias adventicias han empezado a devorar la iglesia católica. Los gobiernos se hacen representar muchas veces por las organizaciones no gubernamentales, los estados para los think tanks, los ejércitos para contratistas. Las asociaciones de consumidores tienen más poder que los indagados. Incluso en la finanza crecen, por ejemplo, los fondos de cobertura más hacia los gigantes, con lo cual hay minorías en esta anarquía que vive junto a la tiranía. Hay minorías organizadas, subversivas, pero
porque ellos tienen el fanatismo, la capacidad mental de hacerlo, que actúan. Y cómo actúan son las que tienen lo que ganan. O sea, yo no sé qué edad tenéis y tal, pero claro que España ha sido un poquito distinto porque Franco se murió en el 75, con lo cual la relación con la izquierda ha sido menos, no como el resto de Europa, pero si alguien se acuerda, las asambleas universitarias, asambleas del colegio y tal, las minorías subversivas de izquierda que tenían un fanatismo y una metodología, daban la impresión de representar todos y tener la mayoría absoluta, que no era verdad. Es la misma cosa, se juega a todos los niveles, con lo cual las minorías subversivas, hablo por ejemplo Soros, la ONG, todo eso, tienen un poder superior a su real alcance, porque son los solos que lo hacen bien y no tienen nadie enfrente. La mayoría de la gente está compuesta por individuos, grupos sociales o familias que no tienen ningún tipo de representación concreta hoy. ¿Por qué? Toda la representación concreta que había hasta un cierto tiempo no existe, ya no existe, existe solamente la delega en un partido que no es un partido, que pero es un club, que es un club que va detrás de un hombre que es como una estrella, como en los Estados Unidos, y se espera que se haga algo, pero ya no está nada que organice la mayoría de la gente. Las minorías están organizadas, la LGBT, todo lo que sea, y tienen fuerza, la mayoría no. Con lo cual, toda la mayoría está completamente individualizada y perdida y no sabe qué hacer. Hay un instinto colectivo que ayuda a hacer algo. En ese instinto colectivo hago 2, 3, 4 ejemplos. Hay empresarios pequeños y medianos empresarios que se organizan entre ellos para establecer redes porque el Estado ya no lo hace. Hay los trabajadores que abandonan los sindicatos para ir a intentar directamente hacer contratos con las empresas. Hay otras cosas, por ejemplo, en Italia, en Alemania ya está, en Italia empieza, hay regiones que empiezan con una moneda paralela y virtual para lo que son los impuestos regionales y tal. El instinto colectivo empuja a la gente hacia cosas concretas, pero este instinto colectivo es un instinto de resistencia. No hay nadie hasta ahora que intente organizarle en una estrategia. El gran trabajo de hoy, frente a la metamorfosis del poder, no se puede conseguir o lograr con un movimiento en lugar que con un partido, en una asociación voluntaria en lugar que con un centro de estudios, con una minoría de aplicación mediática en lugar con un lobby de categoría. Se logra la constitución de un sistema articulado y objetivo que incluye todo esto o que por lo menos pasa por todo eso al mismo tiempo. Lo cual no quiere decir que uno se tiene que poner en la mesa y decidir, vamos a organizar un movimiento, un partido, una asociación voluntaria, un centro de estudios, una unidad de agitación y un lobby de categoría. No, hay que ver todo lo que existe en el social en el momento y ver con quién se puede intentar tener dialécticas, pero de manera que haya una minoría estratégica que sabe dónde ir. Con lo cual, volvemos al discurso de antes, los partidos que hay, no hay que, este partido no me gusta, voy a poner otro, no. El realismo revolucionario hace cuenta de todo lo que es, de todo lo que existe y trabaja para sacar el máximo de todo lo que existe, pero no para sacar el máximo como resultado en el bolsillo, como resultado para cambiar cosas.
sono in conferenza spagnola, chiamo dopo. Bueno, aquí he hecho algunos ejemplos que pero lo vais a ver en el PDF, porque ya lo hemos hecho los otros días, cómo se puede imaginar, por ejemplo, cómo la postura con la Unión Europea, que sea fuera de la Unión Europea o cambiamos la Unión Europea, volvemos a lo mismo, son completamente idiotas y cómo hay que razonar para salir de eso. El radio de acción resultante debe tener en cuenta A, de la posibilidad de salvaguardar y transformar la soberanía nacional, y B, la necesidad de formar una soberanía europea que no pisotee, sino que integre las soberanías nacionales. Vale. Sobre la nacional hemos ya hablado la semana que viene, pero aquí hay algunos ejemplos y que ya están a la edad de la piedra por lo que se refiere a los satélites, porque ya en los años 90 los Estados Unidos han robado contratos con países africanos a la Francia, cambiando el acuerdo al último momento, una hora antes que los franceses podían firmar, porque tenían, gracias a los satélites y gracias sí, los satélites, porque aunque fueran los ordenadores, eran los satélites, estaban conocían todo perfectamente como estaba. Ellos lo sabían, los demás no. Lo cual explica como, por ejemplo, es una prueba magnífica de cómo sin satélites no hay soberanía. Entonces hay que razonar para operar una palanca arriba y una palanca abajo. En la lógica de priorización, la acción debe ir al encuentro, uno, de la mayoría no representada, dos, de las clases productivas abandonadas a sí mismas, para ofrecer la posibilidad de organizarse y operar una palanca en la parte superior, pero también y sobre todo en la parte inferior. ¿La parte inferior cuál es? Debajo significa explotar el efecto de energía y el efecto de desarticulación que conllevan tanto el efecto de localización como el de autonomía económica, financiera, social, cultural, que no tiene nada que ver con las autonomías independentistas. Autonomía es, por el ejemplo que decía antes, de la moneda local a nivel regional, del hecho que el alcalde puede organizar cosas de una manera u otra. Algo que alguna vez se había llamado contrapoder. Para pasar a la acción estratégica, de que yo creo que podemos hablar mejor la próxima vez, tenemos que calcular las tres cosas fundamentales que resumo de lo que hemos dicho hoy. Primero, basar la acción en una composición segura y clara una vez touchdown, porque si no tenemos el centro, podemos ir donde sea, pero estamos, no somos nosotros. B, articularlos con métodos efectivos y mentalidad adecuada, o sea, comprender cómo van las cosas, cuáles son los vacíos, cuáles son las dinámicas y cuáles son las preguntas, y juntar los vacíos, las dinámicas y las preguntas en una forma de acción en la cual se concluye algo. Y C, justamente apoyar esa dinámica del tiempo para que surja efecto, a fin de iniciar, y aquí para mí es fundamental, la revolución contrasubversiva. ¿Por qué revolución contrasubversiva? Porque no puede ser una lógica de reformismo imbécil, o sea, a menos impuestos ganamos más y yo qué sé, y vamos a vender más aceite. O sea, tiene que ser algo de mucho más fuerte, o sea, tiene que ser una revolución, pero esta revolución tiene que ser contrasubversiva. ¿Qué quiere decir? Que tiene que utilizar todos los medios de esta época subversiva para jugarlas contra esa época. Vale. Yo digo que luego, en las próximas semanas, tenemos que ir ver un poquito mejor cómo se podría hacer todo eso. Pero ahora contestaría ya las preguntas.
¿Sí? ¿Te parece? No. Bueno, empezar con preguntas. Ah, vale. Si la democracia parlamentaria es una forma política obsoleta para hacer frente, Daniel, para hacer frente a los poderes reales, ¿resulta útil utilizar la vía parlamentaria o habría que actuar exclusivamente al margen del sistema parlamentario? No, como decía antes, y gracias Pedro, como decía antes, y tenemos que ir a profundizándolos mejor, no existe, o sea, no se puede hacer la revolución en el sentido que vamos a organizar las masas para hacer la insurrección. Y no se puede hacer la revolución tampoco solamente con un cambio de cultura, o sea que vamos a dar ideas distintas para que la gente cambie. Porque la gente puede cambiar la idea, pero aunque cambie la idea, a lo mejor sigue en la misma manera de vida, con lo cual no cambia nada. Hay que crear el nosotros, porque ya no existe el nosotros, que tiene que ser como un Estado mayor que va a trabajar con estrategia en todos los lados. Hago un ejemplo. En Italia existen partidos soberanistas o nacionalistas de derecha que hasta han sido al gobierno varias veces. No irán a ningún lado, seguirán sin ir a ningún lado. Pero la idea no puede ser que yo hago mi grupito que dice son todos hijos de puta, todos idiotas, ni que hago otro partido para suplantarles, nosotros somos mejor que los demás. Lo que hay que hacer es que intentar de trabajar no quiere decir conjunto, pero sabiendo que existen, con esos, con los partidos, con los sindicatos que existen, donde puedan existir, con los centros de estudios que existen, con todo lo que ya existe, que va en un determinado sentido. Hay que ponerse de manera tal de dar una valor añadida que sea en el espíritu y que sea también en la estrategia para que se pueda encontrar una manera de juntar unas cuantas personas en todos los lados para ir en la misma dirección. La democracia parlamentaria es una forma de política obsoleta por lo que se refiere al poder. Por lo que se refiere a la psicología de masa, no. Con lo cual, si hay partidos que tienen éxito más o menos asimilables a nosotros, menos, pero asimilables a nosotros, siempre es un fenómeno sociológico, psicológico interesante de que hay que tener en cuenta y hay que trabajar al lado de eso. Para mí, como lo veo yo, desde fuera, pero desde fuera no en el sentido que te cerro la ventana, la puerta y te escupo en la cara. Desde fuera porque creo que con la autonomía puedo trabajar mejor y hasta influir más. Pero que eso quiere decir también que al interior habrá seguramente unas cuantas entes con que se puede tener dialéctica. ¿Qué infraestructuras, dice Alberto, propongo para influir en los centros del poder? Tenemos todo tipo, falta material humano, cambiar a la gente es cada día más difícil, son felices. Sí, Alberto, son felices, pero el problema es que siempre le vamos a explicar por qué no tienen que ser felices. La gente es mierda. Hace falta algo hace falta llamas para que se den cuenta de ser hombres. Con lo cual, yo creo que el rayo en que vamos a ver la cosa, vamos a poner la cosa, no es el rayo en el cual la gente pueda reaccionar. Hay un montón de situaciones en las cuales la gente está perdiendo todo o mucho. Hay sindicatos que siguen sin tener una solución ni nada. Si tú le vas a poner organizaciones y soluciones
juntamente con ellos. O sea, no es que tú ahora te doy la solución, pero encontrando con quién tú puedas hablar, porque si no, si vamos a hacer el manifiesto no funciona nada. Pues encontrando con quién en un partido, en un sindicato y tal, tú puedes hablar. Se puede intentar de llegar a manos de manera estrecha y luego más ancha, y luego más ancha, y luego más ancha, a hacer organizaciones con lo cual la gente se va organizando. Es lo que hizo la izquierda, pero lo puedes hacer tú de otra manera. Lo que tenemos que olvidar es la idea que vamos a hacer a despertar la gente y que pasado mañana no hay Sánchez, pero hay José Antonio. Eso hay que olvidarse. Tenemos que atravesar el desierto, pero se puede atravesar el desierto si no lo tenemos dentro de nosotros. Ahora, técnicamente se puede estudiar, pero se tiene que estudiar. Ahora lo podemos hacer teóricamente, pero en realidad tiene que estudiar también con los medios que tengas. O sea, una cosa que nunca hacemos nosotros, nunca, ver los nuestros, qué profesiones tienen, dónde viven, qué gente conocen y tal. Porque probablemente ya tenemos un potencial de relaciones externas enorme, pero no lo sabemos, porque no tenemos nunca la idea de trabajar de manera científica. Pedro, si hablo de grupos organizados de gente que aunque sean pocos puedan organizarse bien para poder influir. Sí, más o menos, seguro, pero hablo de una cosa apenas distinta. Me explico. La gente, hasta los nuestros, hacen los que más les da la gana. Quien quiere ir a un partido, quien quiere ir a un centro de estudio, quien quiere hacer una asociación, quien quiere ser un grupo, quien quiere vivir pensando José Antonio, cada uno a lo suyo. Todo eso seguirá así. Y no es mal que siga así. Lo que hay que hacer es que hay que conectar unas cuantas direcciones conjuntas. Por lo cual, lo de que yo hablo es que tenemos que, en el tiempo, desde hoy hasta 2, 3, 4 años, tenemos que encontrar 300 personas en Europa que puedan ser cuadros de un Estado Mayor. Y luego todo lo demás empezaría a tener una lógica, una armónica y una capacidad de actuar completamente distinta. Que si no hay Estado Mayor, no hay ejército. Pero no es que tenemos que crear otro ejército. El ejército existe, en teoría. El Estado Mayor que falta. Entonces tenemos que estudiar nosotros para volvernos oficiales, suboficiales. Sí, Alberto, lo sé, la gente es tanto feliz, pero que la gente, o sea, la masa es así. No, la masa es asquerosa. La gente, la historia de la gente, la historia de los pueblos, siempre han sido los mejores. Y en el ejemplo de la tragedia, en el ejemplo del choque, a veces la gente sigue el mejor y se mejora. Hoy es normal que en esta flojeza la gente esté toda contenta. No, lo sabía antes. Nunca he tenido confianza en la masa. Pero cuando hay situación particular, la masa puede volverse en pueblo. Pero no se vuelve en pueblo si no hay quien la guía. Eso es. Y cómo en nuestro lado político, teóricamente tuviésemos que estudiar, que intentar volvernos guías, eso que quiero para mí tenemos que empezar a probar a hacer. La izquierda poco a poco ha ido abandonando la clase trabajadora nacional y se ha apoyado en distintas minorías, homosexuales, inmigrantes, feministas. El método revolucionario podría aspirar al contrapoder basado en las clases trabajadoras nacionales y clases medias preparadas. Sí, en absoluto, no es que podría aspirar, es la única cosa que tiene que hacer. Lo que pasa es que
si nos ponemos directamente diciendo vamos a destruir el gobierno del sistema, venís con nosotros, la gente no viene contigo. Tú tienes que empezar a organizar, a crear soluciones concretas en el inmediato para los trabajadores a clases medias depauperados, organizando sus posibilidades de lucha. Eso les trae a unos cuantos choques y te permite de crecer. Si vas ahí como los testigos de Jehová diciendo ellos nos han vendido, nosotros estamos con vosotros, seguimos solos. Alejandro, en mi opinión y experiencia política, los movimientos se ha perdido por, no sé, creo que se... sí. Crecen alrededor de una figura carismática. En España se han intentado crear círculos con tema de militancia y nunca han llevado nada. Sí, Alejandro, los movimientos crecen alrededor de una figura carismática, seguro, pero nacen y crean los presupuestos aún sin, si saben trabajar. Porque Mussolini ha hecho una revolución, pero la ha hecho en un humus ya existente, por ejemplo. Y esperar la figura carismática significa poco, porque muchas veces la figura carismática es tan seguro de sí que pone todo sobre su espalda, luego no hay lo que sigue detrás. Un ejemplo, eso es el defecto, lo único defecto, pero es importante, de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, figura carismática, ha ganado siempre, sí, digamos por lo que se ve, pero nunca ha trabajado para la ocupación científica y se encuentra ahora con un partido que está en la mano de los payasos. Con lo cual, claro que hace falta un líder carismático por cierto momento, pero no podemos razonar solamente en eso. Alberto, hablas de formar cuadros, totalmente de acuerdo, pero yo formando cuadros de docentes magníficos, pues después desaparecen, siempre he dicho que morimos por incomparecencia. Es posible, Alberto, pero el problema es que ¿estás seguro que has formado cuadros y que yo he formado cuadros? Yo no estoy seguro. Nosotros hemos formado o intentado formar mentalidad de gente que tuviese que ser revolucionaria. Y a lo mejor lo hemos logrado o no lo hemos logrado. Pero no hemos formado cuadro. Un cuadro es uno que es capaz de actuar en el cotidiano y tener resultados concretos. ¿Y cómo no hemos tenido? Porque yo creo que nadie de nosotros ha tenido una visión realmente política de las cosas. Yo creo que no lo hemos hecho. María Carmen, ¿es posible después de esta historia se manifiesta un especie social que haga ver un fructuoso, esperanzador y cambie el sentido de sus mentes? Yo no lo creo, María Carmen. Ojalá, pero no lo creo. Cuando hablas de volver los guías, ¿te refieres a la formación interior que mencionas en el mito de Europa? ¿Podrías hablar sobre ello? Bueno, vamos un poquito al lado, yo creo, si hablo del mito de Europa. La transformación interior, seguro, la transformación interior es fundamental, pero la transformación interior es seguramente fundamental porque haya un fanatismo frío que tenga atados entre ellos los que tienen que decidir las cosas. Pero muchas veces el fanático no es alguien que pueda guiar, es alguien que pueda, es alguien que es el escuadrista, el hombre que va hacia el fuego. O sea, son los hombres, son los fideles que son el máximo que se puede, que mucho mejor que otras cosas. Pero la gente que guía es gente que tiene una cabeza para política y todo eso, que tiene que ser atadas por los fideles para un fanatismo fanático. Y creo que hay que hacer esa distinción. Carlos, creo que los patriotas no podemos nada contra el globalismo y por tanto tenemos que vivir aguantando y solo podemos pensar en el escenario apocalíptico. Además, es la
es a lo que vamos, porque esta falsa pandemia va a crear una crisis insuperable para llegar a un punto de esto. Carlos, es una visión es una visión optimista que no comparto. No creo que, para mí, yo tengo la impresión que esta falsa pandemia o medio falsa pandemia está creando crisis ya bien superables y que la falta de sujetos políticos reales hará así. En cuanto al poder que los patriotas no puedan nada contra el globalismo, no sé qué son los patriotas yo. En España, generalmente, nuestra lucha se organiza en torno a asociaciones. ¿Hacia dónde consideras que deberían centrarse sus actuaciones? ¿Qué tipo de actividades, etcétera, se me de David Hernán? No, mira, yo no he dicho allora, está claro que hasta que no se consiga aprender con suceso otras cosas más, hay que hacer lo que se hace. Si no, deshaces lo que haces para no hacer nada. Que esté claro, que esté claro. Lo que hace falta, lo que falta totalmente, lo que hace falta en el panorama mundial son una línea política estratégica general que no sea la del mundialismo y unas organizaciones políticas y sociales del pueblo. Son las dos cosas que hay que hacer, pero no es que si como digo que lo hago, lo he hecho. Son cosas que para hacerlas hay que trabajar en eso meses y años. Pero trabajando en esos meses y años no tienes que dejar lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo es lo que te permite de hacer eso. Para el momento, para mí se trata de empezar a añadir a nuestro entusiasmo visceral y a nuestro romanticismo una lógica científica y fría. Alejandro Le Pen entregó el partido a su hija siguiendo una visión napoleónica, relegando a todos los que podían hacer sombra. Es mucho más complejo, pero digamos que ahí la misma hizo Almirante, los grandes egos muchas veces aplastan los demás. Daniel, es fundamental tratar de crear organizaciones de contrapoder en las universidades, pero el mundo universitario es totalmente dominado por la izquierda. Esto es algo que ocurre en otros ámbitos. ¿Cómo podríamos entrar a combatir en ámbitos hostiles al pensamiento nacional revolucionario? Bueno, esas son cuestiones técnicas. Se pueden discutir, hay miles de soluciones para discutirlos, pero yo no creo que, aunque sean dominados por la izquierda, yo creo que hay mucha gente que no es de izquierda. Con lo cual, si tú te pones en directo, digo una tontería, para defender la memoria de la Segunda Guerra Mundial, está claro que te rechazarán todo el tiempo. Pero si encuentras, si se pueden encontrar intelectuales o profesores y tal que tienen una postura sobre una distinta manera de ver la economía en Europa y en España, y empiezas con ellos, ya entras, ya pones pies y luego las cosas las puedes añadir como quieras. Hablando de poder, vaya poder económico tenemos que para actividades un mes, humano crisis sanitaria y parece que el mundo se ha acabado. El gobierno pretende endeudarnos al infinito. Sí, Alberto, eso lo sé. Pero una vez que están endeudados, en teoría para nosotros es mejor, porque hay que ver el otro lado. O sea, cuanto más la gente está descontenta, en teoría para nosotros mejor que tuviese que ser. Lo que pasa es que como no encontramos la relación con la gente, claro que estamos así, pero eso depende siempre solo de nosotros. Daniel, el globalismo destruye nuestra cultura y nuestras tradiciones. Considero la reconstrucción de esta cultura debe ser la base de nuestra lucha, o al menos el primer paso. Estoy de acuerdo. Eso, pero no he dicho que eso, y encima, si no hubiese hablado de disco duro.
¿Qué opinión le merecen los partidos decisivos islamófobos totalmente en auge en Europa como alternativa para Alemania, el Partido por la Libertad en los Países Bajos, los Vox en España, teniendo cuenta que son sionistas y liberales, no superan el clásico vedetismo chauvinista y no fomentan el egoísmo real? ¿Hay algo rescatable en ellos desde nuestra óptica o por el contrario son solo cortafuegos del sistema de decadencia? Bueno, es un poquito más complejo. Son sobre todo un contrafuego, estoy de acuerdo. Pero son un contrafuego porque, me explico, porque ellos captan una reacción psicológica y sociológica que era previsible, que se podía prever. Y como esa existe, los que han ido ahí los dejan hacer. Luego les dejan hacer, pero si aceptan A, B, C, D. Cuando no aceptan, hago un ejemplo, Schönhuber, el jefe del Partido de los Republicanos alemán, como no aceptó de venderse, lo han derrumbado. El Front Nacional, cuando era fuerte, lo han partido. Porque si no eres amigo del dueño, no puedes ir demasiado lejos. ¿Eso qué quiere decir? Primera postura de mi manera de ver estos partidos. Primera postura es esa. O sea que estos partidos no puedes confiar en ellos, que de toda manera no te traerán en ningún lado. Segunda postura, captan una psicología y una sociología bastante fuerte y crean una masa de crítica y una recipiente, se puede decir, en que la gente reacciona, reflexiona y tal. Y al interior mismo de esos partidos hay toda clase de gente. Con lo cual, la lógica que Lenin utilizaría o que Mussolini utilizaría, o porque lo hemos visto en el pasado, antes de la revolución, cómo han actuado, sería de considerarlos como sujetos, de hacer un trabajo distinto, pero paralelo, sabiendo que de toda manera son cortafuegos, pero que la masa está ahí. Porque si no, me pongo aquí y hablo contigo y digamos son cortafuegos. Pero esos se van a coger la masa en que tú podrías trabajar. Y tú puedes trabajar con ellos, no entrando en el partido para mí, porque todo lo permiten, con ellos, con la masa, digo, pero creando estructuras paralelas distintas, sociales, económicas, culturales, y teniendo relaciones se puede funcionar. Eso está pasando en Italia un poquito con Lega y Fratelli d'Italia, no con la cumbre. Pasa porque cuadros, militantes, zonas y tal, que buscan en cada día algo, que buscan cada día algo que decir, algo para organizarse, encuentran, entonces hay una cierta dialéctica y tú anchas tu rayo. Pedro, desde mi punto de vista, muchas veces hemos pecamos de hacer acciones sin un trasfondo con un fin a largo plazo. ¿Sí? Hay que probar las cosas antes de hacerlas para así perfeccionarlas y ser más efectivos. Gracias. Bueno, hay que tener cuenta de nuestra naturaleza. Con lo cual, sí, sería mejor, es mejor tener siempre una visión general y razonar con largo plazo. Siempre es mejor. Pero como nuestra gente es muy instintiva, hay que dejar también cosas distintivas que aunque no sirvan para nada, sirven para formarse. Pablo, ¿qué estrategia seguir en la era post-COVID-19? La crisis económica y social que se avecina va a ser brutal. El cuanto mejor, peor suena demasiado tópico. Hemos pasado por momentos pésimos a todos los niveles y aún no hemos conseguido pasar a hacer algo que no sea un movimiento marginal. Y cuando se ha conseguido algo rápido se contamina. Pablo, el problema somos siempre nosotros. Como siempre nosotros. O sea, si trabajamos si en España comunitaria se encuentran 12 personas
que sean fanáticas y científicas, los resultados se van a obtener. Si no, si no se encuentra eso en España, en Francia, en Italia, no se consigue. Para mí es muy sencillo. Como es muy sencillo lo del COVID, los muertos, lo vamos a ver, son, según la plaza que tengamos en Europa, país por país, en el sistema sanitario, hay más o menos muertos. La realidad finalmente es muy elemental. Tenemos que, o sea, tenemos que olvidar ¿cómo se llama? Un instinto que tenemos muchas veces. La gente, hemos hecho todo, la gente no nos escucha, la gente es una mierda. Que la gente sea una mierda es normal, porque el hombre tiene que tener jerarquía y drama y tragedia para no ser una mierda. Empezamos por eso. Pero no es que es porque es mierda que no nos sigue, que no nos das cuenta, es porque no hemos hecho nunca no hemos nunca trabajado en lo que hacemos. Tenemos ganas de decir una cosa, le decimos, vale, es magnífico, es libertad individual, pero eso no es política. Con lo cual no quiero decir que tenemos que decir otra cosa, pero por lo menos saber cómo, cuándo y a quién. Y una vez dicha, ¿qué hacer? Sigo diciendo, y lo pregunto siempre, y nadie nunca lo hace. En vuestras relaciones, en vuestros grupos y tal, habéis hecho ¿cómo se dice? Un dossier con todas las personas, donde viven, qué hacen, qué es su profesión, dónde han estudiado, quién conocen, en qué categorías están y tal, para saber por lo menos si quiero ir a trabajar con el mundo de los seguros, aparte de mis 3 amigos que conozco, sé si tengo alguno gente. No sé si ha sido hecho. Si ha sido hecho es un milagro, porque en el mundo del nacional revolucionario, nacional o patriota, que es una palabra que, bueno, que se dice muy a menudo, que tampoco me gusta demasiado, no se hace, porque tenemos otra manera de ver las cosas. Y si no se hace, es normal que cada día vamos a inventar algo, lo cual no es mal, pero no puede tener una estrategia. Yo no digo que tenemos que dejar esto, pero que darle una fuerza al lado más. Considerando mi experiencia, ¿cuál es el principal error que ha cometido la organización de los movimientos nacionales revolucionarios a la hora de crear contrapoderes? En el hecho de que no lo han creado. Ni se ha puesto el problema de hacerlo, porque se confunde el contrapoder con el hecho que vamos juntando nuestros amigos, tenemos un pub ahí uno tiene tatuaje, y tenemos el máximo que hemos organizado de contrapoder es una casa editorial. No es eso el contrapoder. El contrapoder es otra cosa. El contrapoder es un contrapoder social, económico, de clases productivas, un contrapoder local a donde una persona tiene poder real con sus ciudadanos o sus campesinos. Nunca lo hemos intentado, con lo cual, por eso, no es que hemos cometido errores, nunca nos hemos puesto el problema. Juan Pedro, yo he podido comprobar con gente joven en esta crisis sanitaria, tanto con los sin estudios, que las redes sociales les han comido también la cabeza, que se han convencido de que este gobierno lo hace todo bien, en especial Pablo Iglesias. Es muy difícil tratar de hacerles entender nuestra visión de pensamiento. Estoy de acuerdo. Pero, ¿y qué? Porque eso siempre es la cuestión individual. O sea, yo, o sea, 25.000 millones de yo, dice el Pablo Iglesias, lo hace bien. Pero al día en que hay que organizar una tontería, el pasaje a la jubilación, y que no habrá ninguna manera de jubilar o ninguna manera de jubilar de manera decidente, si se han organizado casas municipales de mutua
asistencia de categoría y tal, por lo cual sirve mucha gente, él puede decir que Pablo Iglesias ha hecho muy bien, pero a ti va a pedir las cosas. Tenemos un ejemplo de la historia, el máximo ejemplo de la organización revolucionaria en ese sentido, la Iglesia Cristiana. La Iglesia Cristiana, ¿cómo ganó el poder en el imperio? Por una revolución cultural arriba, en las cortes y tal, y para el hecho que cómo se organizó los bancos y cogió los poderes desiertos, empezó a trabajar para comer, para hacer comer. En cuanto se rompieron las relaciones entre las dos rivas del Mediterráneo, la gente iba a la iglesia para comer y a lo mejor era pagana, pero ¿quién ganó? Es inútil explicar. Nosotros tenemos siempre la idea de cambiar la opinión del momento, pero no sirven nada las opiniones del momento. Pablo Iglesias va a morir dentro de un rato y ¿qué? O sea, no es Lenin. Está claro, al mismo tiempo que en cuanto en los social se ve que alguien dice cosas más interesantes, es mejor intentar de hablar con él, pero eso es otra cosa. Más preguntas, tenemos a un cuarto de hora, bueno. Si no hay preguntas, dentro de 2 minutos os dejo libres. Si no, tenemos un cuarto de hora. Hay preguntas. Sergio, uno de los grandes problemas de España es que no se busca nada fuera del fascismo histórico. Hay grandes pensadores, escritores, empresarios que no se les presta atención porque no están en nuestro mundo político, aunque sí están en el mundo ideológico y filosófico. Hay que romper ese absurdo límite que es solo histórico, no es filosófico ni ideológico. No nos ponemos lastres a nosotros mismos. Probablemente estoy de acuerdo. Es decir, si funciona como una tribu urbana, sí, como una secta, sí, no como un movimiento que ha de aglutinar y crear a las élites en todos los campos laborales de la vida, periodistas, jueces, militares o algo tan sencillo como alguien que en un albergue en el que organizar campamentos. Estoy de acuerdo, pero no es un facto, no es cuestión española, es cuestión de toda la derecha, de toda la extrema derecha en los últimos 40 años. Italia hace una pequeña excepción, pero porque esta sale de la derecha institucional, que ha sido más abierta hacia nosotros, porque si era por nosotros, estaríamos en absoluto así. Pero sí, de acuerdo. Es la cuestión, es la postura mental, que no tenemos la postura mental que nos falta, que nos hace falta. Pues ves, la evolución ha vencido a través de las palabras, la masa reacciona al instinto y este sistema no lleva a destrucción. No cree que después de tanta mente el bien tendrá que tomarse la tocar. No estoy de acuerdo. Las masas reaccionan al instinto y pierden siempre. Nunca la masa ha ganado reaccionando al instinto. Las revoluciones se hacen solamente cuando las masas están encuadradas por cuadros por oficiales, suboficiales, políticos y militares. Y son minorías que ganan revoluciones. La revolución bolchevique ha sido un golpe de Estado. La revolución fascista ha sido una revolución que se ha hecho calle por calle, región por región, en 2 años y medio. La marcha sobre Roma ha sido solamente el final, que ha sido organizada para evitar que le iban a robar el fruto. La guerra civil española demuestra magníficamente cómo la única manera para ganar es la jerarquía y
y nunca los nacionales se hubiesen ganado si no hubiesen tenido más suboficiales que los republicanos. La masa que reacciona es una masa histérica, es una masa que tenga o no tenga razón, nunca gana. Gana solamente si está en un ejército. Como se ha dicho, en nuestros círculos falta cierto nivel de fanatismo. Muchos abandonan la lucha o se van partidos del sistema porque creen que así seguirían más apoyos. Deberían los actuales grupos identitarios preocuparse menos de los votos o de crecer en número y ofrecer a sus militantes una unión espiritual más completa. Sí, yo creo que los partidos y los grupos identitarios no tuviesen para nada que ocuparse del voto porque de todas maneras no van a ganar. Y tuviesen que hacer, sí, una formación espiritual y cultural ideológica, seguro, porque por eso a lo mejor están parados. Para mí tuviesen también que organizarlos políticamente con la manera que he dicho antes y a lo mejor podemos ir desarrollando mejor la semana que viene. Pero no se puede improvisar. Son trabajos que se hacen sobre sí mismos y luego sobre los demás y hacen falta tiempo. Daniel, creo que ya que no quedamos en la secta, en la tribu urbana, porque nos faltan nuestras ideas en nosotros mismos, nos falta fe en nuestras ideas en nosotros mismos. No, en nosotros mismos. Creemos que nunca vamos a llegar donde pretendemos. Exacto. Es eso, porque somos unos clubes de desilusionados que dicen los demás son mierdas y nosotros, como estamos pobres nosotros, pero por lo menos tenemos razón. O sea, somos unos clubes de viejos en este sentido. Estoy de acuerdo contigo. Pero nel caso alemán Hitler ganó unas elecciones. Sí, José Miguel, de acuerdo que Hitler ganó unas elecciones. También Perón ganó unas elecciones. También Mussolini ganó unas elecciones. Pero ganaron antes la guerra civil. Ganaron antes el poder. Y no olvidemos que Hitler fue al poder en el 33, habiendo perdido 1 millón de votos en relación de la elección del 32. Con lo cual, yo no digo que no se puede ir a las elecciones, no se tenga que ir a las elecciones. Pero aparte que estamos hablando de otra época y de toda otra sociología de poder, pero yo sigo diciendo que la cuestión electoral que entonces era mucho más importante que hoy es una parte del todo. Cambiando de tema, ¿ves factible en el futuro a medio y largo plazo, cuando étnicamente somos minoría en muchos lugares de Europa, al abandonar el concepto de Estado-Nación y recuperarnos en otros espacios geográficos, o crees que es inviable rechazar, aunque sea temporáneamente, el Estado-Nación? Puede parecer un poco apocalíptico, los datos demográficos, número de migrantes, sus actuaciones en Francia, Inglaterra, los guetos que crean, incluso en Estados Unidos con negros, me parece que no se puede dar y habrá que tener una respuesta planteada. Sí, aunque la demografía mundial prevé que el alcance de África se acabará en 2036 y que se seguirá bajando la población también en el resto del mundo. Y que la robotización nos puede permitir también de hacer con mucha menos mano de obra. Pero el problema demográfico es muy fuerte. Ahora no estamos aún en esta situación y no trabajaría para qué hacer en esta situación. Trabajaría aún para ganar en la situación en que estamos, que no es aún esa, y especie en España. Sobre la cuestión que me hizo, espera, pues luego te contesto, la cuestión que me hizo María Carmen por la gente que se
la gente que podría hacer las cosas. Hemos visto tranquilamente con los chalecos amarillos en Francia, como si no tienes una estrategia, puedes pasar un año y medio de choques con el poder y nunca ganas. Es muy importante garantizar el relevo generacional y asegurar que la llama del europeísmo y el socialismo nacional pase de manos a manos más jóvenes en el futuro. Vergainte. ¿Qué libro se recomendaría a aquellos nuevos militantes que están dando ahora sus primeros pasos en nuevos movimientos? Es complicado porque el problema de los nuevos militantes que son jóvenes es que muchas veces hay que encontrar libros bastante sencillos y con un lenguaje de hoy. Y es eso a lo mejor nos falta. Muchas cosas nos faltan y hay que trabajar en eso también. Por eso digo que hace falta un comité científico sobre todas las cosas, la comunicación, el lenguaje, la organización. O sea, tenemos que llegar a eso. Pero que esta realidad hipotética sea una realidad comunitaria. O sea, no es que una realidad que dice, entonces yo hago eso con mi grupo. O sea, tiene que ser una realidad que se ponga arriba y debajo de todo lo que existe. ¿Qué le ha faltado a los chalecos amarillos o que ha fallado en su estrategia? Bueno, Pablo, no es nada, le ha faltado justamente que no había estrategia. Los chalecos amarillos eran un malestar cojonudo, pero un malestar que iba demostrando que había el malestar. El malestar, si no hay el pasaje a otra cosa, si no tienes aliados, si no tienes un plazo y tal, el malestar hace olas y se para. Luego los demás han organizado muy bien las cosas porque lo han controlado con los trotskistas, han controlado con los sindicatos, le han dejado entrar todo lo de los árabes para hacer bordel y tal, los han aplastado, o sea, les han parado de todas las maneras, pero le ha faltado la estrategia, le ha faltado el Estado Mayor, no tenía jefes. No tenía jefes para nada. Cada jefe, cada figura carismática decía lo que más le daba la gana. Todo eso fue contado como algo de magnífico, porque eso significaba que estábamos frente a algo de veramente popular, de veramente espontáneo y tal. Es posible, pero no había estrategia. No había jefes, no había jerarquía, por eso perdido. Sí, eso pasa en España, imagino con toda Europa, con cualquier movimiento subversivo, no, con cualquier movimiento no subversivo, con cualquier movimiento de malestar popular. Los movimientos subversivos están arriba, o sea, los movimientos subversivos son los ONG, son los LGBT, que tal, y esos tienen estrategia. ¿Cómo se la tienen? Daniel, precisamente a todas las organizaciones que pretendemos formar debe tratar de causar la rabia y el descontento de los movimientos como el de los chalecos amarillos. Sí. Sí y no, porque, por ejemplo, Marx no participó a la Común. O sea, tú puedes también ir al lado de un fenómeno porque es positivo, explicando que el fenómeno no puede que ir a derrumbarse para organizar, para sacar de este fenómeno la experiencia, para que la gente que tenga experiencia se vuelva a una lógica revolucionaria. Eso para mí es lo más importante, porque nunca ha existido en la historia este mito de la masa que hace caer el Estado o el sistema, es un mito. Nunca ha sido así. Solamente han sido minorías organizadas que organizaban también apoyos del pueblo.
que muchas veces han venido después. La revolución para antonomasia, la revolución francesa, no ha, sido, ha desatado las masas, pero en un vacío de poder que dependía del hecho que el rey tenía vergüenza del poder por una preparación cultural que había tenido y del hecho que las clases principales son aquellas que habían hecho el golpe de Estado. Eso desató una fuerza particular que luego fue aplastada y fue transformada militarmente y políticamente para gente militar, como Napoleón. Hemos visto también lo que ha pasado, o sea, la masa popular que grita y que quiere matar a todo el mundo son republicanos españoles, que aunque tenían bastante de revolucionarios y subversivos encima, pues, por suerte Stalin estaba contra Trotsky y por suerte los sargentos españoles estaban casi todos con Mola y con Franco. Bueno, si no hay más preguntas, os diría buenas Pascuas, como se dice, y nos volvemos a hablar el sábado que viene, un poquito más dentro un poquito más en los detalles sobre cómo se puede hacer frente a las cosas. Pero repito, porque no se trata aquí de decir hay que refundar todo, hay que crear un movimiento, hay que crear un partido, se trata de empezar a tener un razonamiento que sea fanático y científico al mismo tiempo y que tenga menos desilusión y decepción, menos decepción. Si no somos decepcionados, pensemos siempre que somos decepcionados por nuestro culpa, no por lo de los demás. Porque si los demás son peores de lo que habíamos pensado, hemos tenido equivocación a considerar los mejores. Tenemos que trabajar con lo que existe. Bueno. Arriba España, arriba Europa. Revolución.